El podcast. Memo Hernández. El podcast. El episodio número 18 de Memo Hernández, el podcast, está arrancando. Por favor, siéntete bienvenido y gracias por acompañarme otra semana en este espacio a través del cual tengo la dichosa oportunidad de saludarte y platicar contigo sobre temas que considero de relevancia, pues, y sobre todo amenos para charlar. Y vámonos de lleno con la materia que nos ocupa. El día de ayer sorprendió a México y a gran parte del mundo un tuit que publica por la noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través del cual advierte al gobierno mexicano que se aumentarán los porcentajes en los aranceles a los productos mexicanos que obviamente lleguen al país del norte. Poco después del tuit, la Casa Blanca emite un comunicado ya de manera oficial en el que advierte que pues esto era una realidad. Incluso establecen algunas fechas a través de las cuales se aumentará aún más el porcentaje a los productos mexicanos que se vayan hasta Estados Unidos. Esto con el objetivo de presionar al gobierno mexicano para que frene el ingreso de inmigrantes latinoamericanos primero a este país y que después terminan en Estados Unidos. En el comunicado ya oficialmente redactado y dado a conocer por la Casa Blanca, se incluyen algunos de los motivos que llevan a las autoridades americanas a realizar esto. Ellos alegan que los inmigrantes sobrepueblan sus hospitales, agotan sus sistemas de medicamento, sus escuelas y generan un entorno de inseguridad en las comunidades del vecino país del norte. Esta problemática se ha visto sobre todo muy atendida, se ha visto con lupa desde el arribo de Donald Trump a la presidencia, a la Casa Blanca, ya que siempre desde su campaña, todo el mundo lo recordamos, pues estuvo haciendo hincapié en que se debe de frenar la inmigración de latinos hacia los Estados Unidos. También incluyen temas sobre el trasiego ilegal de drogas que proviene, es decir, que va desde México hasta los Estados Unidos. Oportunamente, considero yo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responde en una carta que envía hasta la Casa Blanca, pues que este tipo de situaciones no tienen que resolverse de esta manera y que se deben de resolver por la vía pacífica y que se debe de trabajar de manera conjunta entre ambos países, es decir, México y Estados Unidos, para desarrollar fuentes de empleos en mexicanos y en centroamericanos en sus propios países para que no tengan la necesidad de trasladarse hacia otra parte del mundo y, por supuesto, que no tengan la necesidad de abandonar a sus familias y de abandonar sus lugares de origen. La situación es realmente complicada. Hoy ya vimos aumentos en los precios del dólar. Obviamente la incertidumbre en los mercados crece. La Casa Blanca advertía en su comunicado que lo que se detonaría posterior a estos aumentos en los aranceles sería que las empresas que trabajan para llevar hasta Estados Unidos sus productos, pues paulatinamente iban a abandonar México y se iban a trasladar a Estados Unidos para elaborarlos desde allá. Sin duda alguna son presiones muy fuertes, muy fuertes, realizadas por el gobierno americano hacia este país, a México. La realidad es que podemos tener posturas totalmente distintas. Podemos estar a favor o en contra de lo que el gobierno americano ha determinado. Pero la realidad es que estas situaciones son alarmantes y se tienen que poner a trabajar los gobiernos de ambos países en una solución. Por supuesto que sea pacífica, que no lastime los derechos humanos de mexicanos, de americanos, de centroamericanos, de cualquier ser humano. ¿Cómo se podría realizar esto? Pues la verdad es complicado. Yo considero que invertir en la educación y, por supuesto, en fuentes de empleo en los países de América es primordial. Pero sobre todo, continuar trabajando de manera conjunta para llegar a una solución pacífica. La realidad es que las empresas se van de México, se llevan también empleos. Obviamente, al subir el dólar, encarecen muchísimas cosas que nosotros adquirimos todos los días para consumo básico. Es complicado, es triste. La verdad es que la respuesta del presidente Andrés Manuel la considero yo oportuna, más no una solución al problema, ya que pues una carta no va a frenar la decisión de un gobierno como el de Estados Unidos, obviamente no.
se aplaude, yo sí lo aplaudo, pero considero que deben de ponerse ya en marcha acciones que frenen la inmigración de centroamericanos por México. No porque esté en contra de ellos, son hermanos latinos. Por supuesto que estamos todos a favor de que ellos encuentren las condiciones de trabajo primordiales en sus países y no tengan la necesidad de abandonarlos. Pero esto no solamente es un problema para Estados Unidos, y lo vivimos todos a través de los medios de comunicación cuando se dio el problema de la caravana migrante. Recordemos la indignación que sufrimos los mexicanos cuando vimos al grupo de latinos pasando nuestras fronteras en el sur, abriendo las puertas a la fuerza e ingresando al país en contra de nuestras leyes mexicanas. Además, pensemos de manera clara. El centroamericano que burla nuestra frontera no llega al día siguiente a Estados Unidos. Hace un largo transcurso para poder atravesar México y llegar hasta allá. Y mientras están en ese transcurso, también México es víctima de cierta forma, de lo que se está quejando en este momento la Casa Blanca. Porque obviamente también aquí hay inseguridad. En lugares como aquí, como donde yo vivo, como lo es Encarnación de Díaz, que tenemos el paso de las vías férreas México-Ciudad Juárez, es decir, una línea de ferrocarriles que atraviesa prácticamente el país hasta llegar hasta la frontera norte, pues vemos aquí lleno siempre de inmigrantes indocumentados que se acercan a las casas, habitación de la gente que vive alrededor de estas vías, pidiendo comida, pero no solamente esto se hace por un gesto humanitario y cualquiera está dispuesto siempre a ayudarles, pero siempre se generan temores, siempre hay incertidumbre y siempre se generan también situaciones no muy gratas para los que habitamos en esta zona. Y eso muy seguramente tú también lo has visto porque has tenido contacto de una u otra manera con personas así. Repito, no estoy en contra de que la gente por naturaleza y por mera supervivencia pues busque un mejor futuro para ellos y para su familia, pero creo que no se están respetando las medidas que la ley sugiere, obliga, y se está permitiendo de cierta forma por los gobiernos que esto ocurra. Obviamente México tiene responsabilidad ante lo que demanda Estados Unidos, obviamente. Estoy también de acuerdo en que no son las medidas a través de las cuales se puede llegar a una solución pacífica. Ahuyentar a los inversionistas de México, pues no va a garantizar que esto se detenga. Para empezar, a las personas que vienen del centro del país, esto no les interesa. Lo que pase en este país, que ellos simplemente utilizan como cruce, pues no les implica absolutamente nada. No veo yo una clara estrategia por parte de ningún gobierno para detener esta situación. El muro famoso de Donald Trump prometido desde campaña no va a terminar con esta situación. Y por supuesto, hablando también de lo que ellos mencionaban, el tráfico de drogas, pues no vemos resultados de ningún tipo. La violencia sigue aumentando en México y por supuesto el negocio para los criminales sigue creciendo porque siguen llevando sus productos hasta Estados Unidos. Obviamente esto se puede realizar gracias a la colaboración que existe por parte de funcionarios de gobierno de altos niveles en ambos países, que lo permiten y lo siguen permitiendo. Ojalá que pronto podamos ver soluciones claras a este tipo de situaciones y que no se vulneren de ninguna forma y en ningún momento los derechos de las personas. Qué grandioso sería poder decir nosotros que en un mes o menos, o por la fecha que tú quieras, el término que tú quieras, pues que ya el latino no tiene que abandonar sus países porque encuentra en él todas las condiciones óptimas para su desarrollo y el de sus familiares. Sería grandioso, pero todavía no lo podemos decir. Incluso Andrés Manuel López Obrador incluía en la carta que envía a la Casa Blanca un párrafo donde decía algo similar, que gracias a las acciones de su gobierno, ahora los mexicanos no van a tener que trasladarse a Estados Unidos para encontrar una vida mejor, porque él aquí ya las está proporcionando. Yo espero que esto sea el inicio de un plan de trabajo efectivo
que realmente garantice a todos los mexicanos condiciones laborales, sociales, condiciones de salud, de seguridad, que pues garanticen nuestra permanencia en este país que llevamos tatuado en el corazón. Que no sea solamente palabras, que no sea la característica demagogia de los gobiernos ante un problema tan serio como este. Ojalá que lo veamos pronto en los noticieros y que podamos ver estadísticas que comprueben que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha disminuido gracias a las buenas condiciones que el gobierno nos ofrece. Todos aplaudiríamos ese tipo de resultados, todos estaríamos muy muy contentos y creo que en ese caso también Estados Unidos disminuiría este tipo de acciones para tratar de terminar con esta situación que ha tenido a varios gobiernos pues bajo la lupa de medios internacionales y sobre todo pues de inversionistas, que son aquellos que traen condiciones laborales para los que aquí habitamos y deseamos trabajar. Muchísimas gracias por acompañarme. Estamos cumpliendo la mayoría de edad de este podcast, ya que llegamos a los 18 episodios, 18 semanas, no 17 semanas, porque uno lo hicimos muy seguido y lo hicimos en la misma semana que el anterior. 17 semanas ya al aire, saludándoles, visitándolos y por supuesto creciendo gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes, que tengan una excelente semana de mucho calor y ojalá que ya vengan las lluvias. Nos vemos, muchísimas gracias. Memo Hernández. El podcast.